La diferencia está en la dosis. Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Un programa hecho por farmacéuticos, para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Aprende sobre salud. Este es tu podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La diferencia está en la dosis. La colaboración entre farmacéuticos y otros sanitarios sabemos que es esencial y para nosotros particularmente en este podcast siempre hemos considerado que debe ser uno de los factores diferenciales de nuestro programa. Promover una atención integral al paciente y especialmente en áreas como en la prevención y tratamiento de determinadas enfermedades es imprescindible y más concretamente con los odontólogos, porque nosotros quizás podemos identificar algunos signos iniciales, la de veces que yo he mandado a mis pacientes, pues es que eso te lo tiene que ver un especialista, tienes que ir a un odontólogo, ¿no? Problemas orales, infecciones, serostomía. Para nosotros yo creo que es algo frecuente derivar al odontólogo y es imprescindible coordinarnos también con ellos, ¿no? Y optimizar un poco esa medicación, esa adherencia del paciente, ese seguimiento después de esa visita. ¿No crees, Guillermo? Efectivamente, Irene, yo creo que estás dando en el clavo. Al final, la interrelación con otros profesionales sanitarios es inevitable y yo creo que con los odontólogos, que además es un capítulo que yo llevo teniendo muchas ganas de hacer durante bastante tiempo, porque creo que es una interrelación que tenemos muy desaprovechada y que podría dar buenísimos frutos si supiésemos trabajarla un poco más. Pues oye, quizás este sea el principio de un gran futuro. Y sin más, con esta frase vamos a pasar a la dosis de datos. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, según la OMS, entre el 60 y el 90% de los escolares tienen caries, que son tratables en colaboración farmacéutico-odontólogo. Segundo, el uso incorrecto de antibióticos para infecciones bucales es un problema frecuente que podría abordarse también desde la farmacia. Sabemos que la resistencia antibiótica va a ser una de las grandes batallas de la próxima década, probablemente, y aquí la interrelación que tenemos odontólogos y farmacéuticos puede marcar la diferencia. Y tercero, la serostomía. Es común en pacientes mayores o en pacientes con diálisis. Un tratamiento con antihipertensivos o benzodiazepinas es una área clave donde la colaboración odontólogo-farmacéutico también puede ser crucial. Has comentado tantos datos que no sé ni por dónde empezar. O sea, tantos datos importantes e interesantes que quizás, mira, pues el primer punto que has dicho, desde los colegios yo creo que ya se están haciendo actividades y temas un poco para poner la importancia de los problemas de las caries. Cada vez a mí, por lo menos en la farmacia, me preguntan cuándo debo empezar a limpiar los dientes a los niños. No sé, yo creo que esto ya va calando en la gente y hay mucho trabajo por hacer, pero creo que se va por muy buen camino. Aunque, como te digo, tal y con los datos que has dicho, es un trabajo complicado. Sí, hay cositas pendientes. Pero... Yo, esto no sé si sigue haciendo, pero yo creo que mi primera relación con el cuidado de la salud bucal fue el flúor que nos daban en el colegio. Que no sé si se sigue haciendo. A mis hijos les han hecho... Pero esa fue mi primer contacto. A mis hijos en el cole ha ido una especialista de... Es que no sé muy bien... los que están en la seguridad social, que les hacen prevención a los niños, no sé cómo se llama. ¿Te acuerdas, Guillermo? Es que no me sale el nombre ahora. A lo mejor ahora nos invitan, no lo sabemos. Y les hacen una revisión un poco general a los niños, apuntan si alguno tiene alguna caries. Es como una primera visita, entre comillas, aunque privado. Yo ya los he llevado desde muy pequeños, pero hay gente o padres que no tienen eso en la cabeza en ese momento y se despistan. Entonces es una forma de obligar, pues con 4 añitos, 5 añitos, para que vayan a este tipo, un pequeño aviso, ¿no? Un pequeño aviso de... Muy bien. Ya toca. Muy y luego el tema de los antibióticos yo creo que es un problema que nos aborda a todos los sanitarios, no solamente a un nivel de odontología, sino
Y farmacia, medicina, o sea, enfermería, todos tenemos que trabajar en equipo por este problema que nos va a venir dentro de años. Y la serostomía, Sí, no, bueno, ya sí, empieza a ser cada vez más La preocupante. serostomía es un tema que yo creo que no estamos trabajando correctamente. Es un efecto secundario de muchos medicamentos. Yo que estoy en una zona rural, muchos pacientes con serostomía que además es que incluso no se la quieren tratar porque no lo ven como o sea, es un problema, pero no lo ven como un problema. Es como, sí, tengo la boca seca, pero es lo que hay, ¿no? Es como, pues me tomo un caramelo. Y a veces, con un buen tratamiento, que es sencillo, simple y básico, o con un cambio de medicación en algún momento, pues no tendrían por qué tener ese problema de serostomía. Es algo para otro programa, ¿no, Guillermo? Porque es tema denso. Pues sin más, y para poder resolver la duda que hemos creado al principio, vamos a conocer a nuestra invitada. Así que vamos a pasar a la dosis de conocimiento. Bien, pues hoy nos acompaña Ana Arias, doctora en odontología por la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por venir, Ana, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. Bienvenida, Ana, gracias. Hay muchísimas especialidades dentro de la odontología y en particular, ¿tú qué tipo de especialidad tienes? Bueno, yo soy endodoncista, aunque tengo que decir que en España, por desgracia, las especialidades odontológicas todavía no están reconocidas. Igual que en otros países sí que lo están. Aquí en principio somos todos odontólogos o algún estomatólogo que todavía hay. Y en principio a nivel estatal no somos nada más de momento. Se está luchando por incluir algunas especialidades, todavía no se sabe cuáles son las que se van a aceptar. Y en otros países, si nos comparamos con otros países o con la formación universitaria que sí que damos al respecto, bueno, pues yo me dedico a la endodoncia exclusiva, con lo cual ese es mi área. Hay otras, por supuesto, muy importantes. Hay muchísimas áreas de conocimiento dentro de la profesión. La mía es la endodoncia. Pues nada, fabuloso, nos pones así un poquito al día con todo este tema, seguro. Pero bueno, un poco lo que queremos trabajar también hoy en el podcast es un poco esa relación, o sea, colaboración que se puede establecer y que medio está establecida en algunos casos entre odontólogo y farmacéutico. ¿Tú crees que está funcionando bien? ¿Cómo deberíamos relacionarnos de forma, o sea, mejor? ¿Cómo piensas tú que puede evolucionar este tipo de contacto? Pues mira, yo creo que por suerte, a día de hoy, gracias a la presidenta de nuestro colegio profesional, el Colegio de Odontólogos, y a vuestro presidente, ¿no?, el Colegio de Farmacéuticos, yo creo que estamos empezando a fomentar esa relación conjunta que para mí es fundamental. Es decir, nosotros tenemos a un paciente que nos visita, pero que muchas veces ha pasado primero por vuestras manos. Nosotros, en el caso de los endodoncistas, además ha pasado por las manos muchas veces de un odontólogo general. Y entonces muchas veces nos encontramos que esos pacientes vienen premedicados y muchas veces con antibióticos que realmente no están indicados para la situación que presenta el paciente en ese momento y que lo único que estamos haciendo es fomentando esa resistencia a los antimicrobianos que nombrabas antes y de la que estamos muy preocupados. Entonces, igual que para otros temas de salud bucodental, también la colaboración puede ser clave, porque al final yo creo que todos los que nos dedicamos a ciencias de la salud, nuestro objetivo fundamental es erradicar un poco enfermedades, ¿no? Nosotros los llamamos pacientes, no sé cómo lo llamáis vosotros, pero bueno, en la población en general, pues cuanto más colaboremos, yo creo que mejor vamos a poder acceder a todos los ciudadanos. Sí, yo pienso que uno de los problemas que hay es quizás uno que también nos pasa a nosotros, o sea, a vosotros y a nosotros, y es el tema de que haya que pagar, que no esté financiado. La gente es como que les cuesta, es como que quema todas las opciones posibles antes que tener que ir al odontólogo porque me va a cobrar, pues te va a cobrar lo que cuesta, que realmente es así, pero vamos, que parece ser que esa visión que tiene el español tiene que estar financiado, no tengo que pagar por esto, me voy al médico de cabecera que me haga un antibiótico porque me duele la boca, antes de tener que ir al odontólogo. Y muchas veces, solo con eso, te saltarías millones de pasos o millones de sufrimientos, porque muchas veces, yo creo que cuando os llegan a vosotros, algunos
ya están pasados de rosca. O sea, ya si hubieran ido a lo mejor 2 meses antes o un mes antes, sería la solución mucho más sencilla, mucho menos problemas. Llego a pensarlo, ¿eh? No sé si estás de acuerdo o no, Ana. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que lo que podríamos intentar es cambiar un poco el concepto que tiene el paciente, ¿no? Y es que nosotros en realidad no buscamos como objetivo primario curar una enfermedad, sino que buscamos mantener a un paciente en salud. O sea, Exacto. ese es como nuestro objetivo ideal. Entonces, si el paciente se acostumbrara, y por suerte, bueno, pues sí que está creciendo el número de pacientes que hacen esto habitualmente, a ir al dentista no a curarse una enfermedad, sino a hacerse una revisión para que te digan que todo está bien, como hacemos con un coche. Es decir, como hacemos con cosas materiales que no nos afectan tanto a la salud. Bueno, como se está haciendo a día de hoy con una medicina preventiva desde el Estado, ¿no? Que cada vez se está haciendo Más. muchísimo mejor en las diferentes comunidades, en que te avisan en función de la edad que tienes, de cuáles son esas pruebas que te tienes que ir haciendo ya para evitar enfermedades en el futuro. Yo creo que si entendiéramos así la odontología, primero, no sería tan cara, porque si tú vas en una situación de salud simplemente a revisarte para asegurarte de que en función de tus factores de riesgo, cada 6 meses o cada 3 o cada un año, porque cada uno es verdad que tiene unos factores de riesgo concretos, ¿no? Y más en el tema de la caries, que están muy bien definidos, pues podría ser un tratamiento que ya no es caro, o sea, porque ya pues algún dentista cobra la visita, otros no, te cobrarían las radiografías que hagan falta, es decir, ahí no me meto en lo que cada uno hace, pero sería como pautado regularmente un gasto que haces para que te digan, sigues sano, vuelve otra vez en el tiempo que se haya establecido en función de tus factores de riesgo. Si llegáramos a concienciar de que ese es el procedimiento correcto, no sería caro, realmente no sería un tratamiento caro. Es verdad que por desgracia nuestros materiales son muy caros y nosotros siempre queremos dar lo mejor al paciente. Entonces, una vez que hay que intervenir, pues bueno, pues hay unos costes asociados que precisamente son tan altos que por eso la Seguridad Social no puede permitirse cobrar, o sea, cubrir Y cubrir todos esa los parte. tratamientos de todos los Pero, pacientes, pero que claro. también hay Sería que entender, insostenible. claro, hay que entender que eso es normal. O sea, normalizar eso también, que yo no lo veo un problema cuando la salud es lo primero, entre comillas. No sé si me explico, es lo que tú dices. Eso es, eso es. Aparte también está, Mm. por supuesto, el ¿Cada cuánto odonto. debemos recomendar? Eh, ¿Cada cuánto debemos recomendar a nuestros pacientes de la farmacia que acudan al visitador odontólogo? Pues fijaos que clásicamente se decía una vez cada 6 meses, ¿no? Y que el patrón era voy una vez cada 6 meses a hacerme una revisión con el odontólogo. A día de hoy se tiene muy estandarizado cuáles son los factores de riesgo que tiene cada uno de los pacientes. Es decir, por ejemplo, pues hay pacientes que no desarrollan caries y que se hace un cuestionario la primera vez que vas, unas pruebas determinadas y te pueden indicar cuáles son tus factores de riesgo y en función de esos factores de riesgo pautar o cada 3 meses o cada 6 meses o cada año. Entonces, no hay una cifra actualmente establecida que tengan que cumplir todas las personas por igual, sino en función de esos factores necesitas visitas más o menos periódicas. Entonces, no podríamos decir algo concreto, sino ves a tu dentista esa primera revisión, aquí te analiza tus factores de riesgo y en Y ese, función de eso el dentista te va a decir vale. vuelve al año o vuelve a los 6 meses. O mañana. Mañana. Vale, que os entiendo, eso no es un cuestionario, o sea, no es un cuestionario de dominio público, sino que es un cuestionario o una serie de valoraciones que tiene que hacer el odontólogo desde la Eso consulta. es. Genial. Y que por supuesto pasan por una anamnesis también, es decir, alguna de las, claro, Sí, o sí, sea, claro, claro. sí, algo se responde de forma directa, ¿no? Por el paciente, pero luego te hacen unas pruebas, por supuestísimo. Vale, perfecto. ¿Te referías antes a la colaboración que habéis tenido entre los distintos colegios de farmacéuticos y de odontólogos? Concretamente, vamos a enmarcar un poco la información para quien nos esté escuchando desde fuera de Madrid, porque esto ha sido entre los colegios de Madrid, que de hecho habéis tenido una ponencia relativamente reciente, ¿no? Odontología y farmacia, colaboración clave para combatir la resistencia antibiótica y los errores más frecuentes en la prescripción del medicamento. Sí, así ha sido. Bueno, nuestro colegio profesional no abarca solo Madrid, abarca lo que se llama toda la primera región, ¿no? Que es un poquito más amplia. No estoy muy segura del vuestro, el vuestro sí que es, ¿no? De Ujú. Vuestro, creo. Son Sí. provinciales los colegios de Ujú. farmacia. Y entonces, bueno, pues fui yo misma la encargada de la parte de odontología, junto con vuestro presidente, con Manuel Martínez del Peral, que hicimos una ponencia conjunta, bueno, a partir de un estudio que hemos estado elaborando un poco para diagnosticar la situación actual, es decir, para ver exactamente cómo están prescribiendo tanto odontólogos como farmacéuticos. Entiendo que farmacéuticos no está prescribiendo, ¿no? Sino que como le Ujú. acude El- muchas veces el paciente directamente a una farmacia
pues queríamos ver cómo recomienda, ¿no?, realmente a ese paciente que actúe. Y entonces, a partir de ese estudio que estamos realizando de forma conjunta, pues decidimos exponer nuestros resultados para empezar un poco a atacar la solución, porque al final el motivo realmente de realizar esta encuesta fue establecer qué se está haciendo mal para poder de forma conjunta hacer algún tipo de protocolo que nos ayude a los dos colectivos, pero fundamentalmente y de forma indirecta que ayude al paciente, ¿no?, que ayude a la población general. ¿Y cómo va este estudio? Pues bueno, pues la verdad es que va muy Pues no bien. sé si nos puedes Sí, dar sí, algún sí, sí, avance, algún sí, sí, spoiler o algo. totalmente. Totalmente. Pues mira, este estudio realmente surge porque es verdad que, como decía antes Irene, estamos muy preocupados con lo que está pasando en resistencias antibacterianas, en principio, en mi caso, desde la odontología. Es decir, los que nos dedicamos a endodoncia exclusiva, pues muchas veces recibimos pacientes que simplemente tienen una inflamación pulpar, sabiendo que la inflamación pulpar produce un dolor intenso en muchas ocasiones, y que bien referidas a través de que han pasado por la farmacia y que vienen a nuestra consulta, o para los endodoncistas a través de un odontólogo general, es un paciente que con una pulpa que nosotros llamamos vital, es decir, con una pulpa funcionante porque se ha inflamado pero no se ha infectado, vienen ya tomando antibióticos. Y esto nos ocurre continuamente. Esos antibióticos no deberían haberse dado y estamos viendo que lo único que está pasando es que están haciendo que crezcan las resistencias antibacterianas, como se está viendo en otros colectivos. No sé si habéis leído, pero ha salido publicado en Nature justo este año, en 2025, un artículo además de científicos españoles que están trabajando en varios hospitales de España y que han aunado fuerzas para dar estos datos, y nos ha parecido alarmante, pero ellos publican sus datos que han encontrado de 2023 y han encontrado que de 170.000 pacientes que han sido diagnosticados con infecciones de bacterias multiresistentes, 24.000 habían fallecido en menos de 30 días. Fijaos que los datos que tiene el Ministerio de Sanidad, que son de 2015, son mucho menores. Son como que hay unas 3.000 Que muertes, son, sí, más o sí, menos. sí. Es decir, estamos Escuché hablando... la entrevista en radio que le hicieron a uno de los directores del estudio y me quedé frío, 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 frío. Claro, es que estamos hablando de 8 veces más en 2023 los datos que Mm, tenía el Ministerio de Sanidad en 2015. Madre 8 mía. veces más. Yo creo que ya es una todos, o sea, locura. casi todos conocemos a alguien que ha entrado al hospital Sí, por algo que no parecía tan grave y que ha fallecido. Y que ha sí. fallecido precisamente porque los antibióticos no han podido actuar para algo que se ha ido complicando cada vez más. Entonces, está pasando mucho, está pasando cada vez más, y yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte para, bueno, pues para intentar evitar que esto ocurra. Entonces, en nuestro área, en endodoncia, es verdad que las sociedades profesionales se han movido mucho, y entonces tenemos una sociedad profesional europea muy potente y otra americana que incluso han dado directrices de cómo se debe actuar en cada tipo de patología dentaria a la hora de prescribir o no antibióticos, y no solamente prescribir o Mm. no, sino en qué dosis hay que hacerlo y en qué pauta hay que hacerlo y qué, bueno, y qué tipo de medicamento, ¿no?, es el que hay que dar. Y un poco nuestro objetivo consistía en ver realmente qué se está haciendo, pues, desde nuestros colegios profesionales. Entonces, ya tenemos resultados, ha participado muchísima gente en la encuesta y quiero agradecer desde aquí, bueno, pues a vuestro colectivo, al colectivo de farmacéuticos, todos los que habéis respondido a la encuesta, porque nos ha dado resultados muy, muy interesantes. Entonces, fijaos, hemos descubierto una cosa en común, que es un error bastante, bastante habitual, y que quizás los farmacéuticos hayáis cometido un poquito más que los dentistas, ¿no? Quizá porque estamos un poco más familiarizados con el diagnóstico de esta situación. Y es que nosotros consideramos como que hay dos tipos grandes de infecciones o de inflamaciones e infecciones de patología pulpar, ¿no? Os estáis imaginando, Mm, ¿no? El típico sí, paciente que tiene una caries enorme que le ha Sí. llegado al nervio, básicamente, ¿no? Para que nos entendamos todos. sí. Y que viene con un dolor insoportable. Es decir, uno de los motivos más frecuentes de consulta, en nuestro caso. No sé si a vosotros os llega mucho paciente así A ver, también a, no tan a la pasado, farmacia. pero parecido, con dolor, con molestias, con un inicio, se puede decir, porque al final acabamos derivándolo, pero más o menos un perfil así. Claro, pues básicamente nosotros englobamos eso así, de forma rápida y fácil, en tienes la pulpa viva, es decir, tienes inflamación, y entonces en la encuesta sugeríamos 4 diferentes situaciones relacionadas con una pulpa viva, pues desde duele solo con el frío, a duele con el frío, produce un dolor espontáneo muy, muy, muy intenso. Es decir, poníamos distintas situaciones
sabiendo nosotros que en ese caso, ni en pacientes inmunocomprometidos ni en no inmunocomprometidos hay que dar antibiótico nunca, ¿vale? Y más o menos el 30%, tanto de unos como de otros, están dando antibióticos en esa situación. Es decir, todo este 30% de pacientes que se está llevando un antibiótico por una pulpa inflamada, el antibiótico no está haciendo nada, solo estamos creando resistencias. Y de la otra parte, que es cuando ya las bacterias han atacado, ¿no?, de alguna forma la pulpa, la han destruido y ya no hay una inflamación como tal, sino que ya hay también un efecto bacteriano, no siempre hay que dar antibiótico, porque si tenemos, por ejemplo, una vía de drenaje, ya no hace falta darlo. Ya se está eliminando. O sea, por supuesto hay que tratar la causa, ¿no? Pero incluso a veces no hay que tratar la causa ni siquiera de forma urgente. Entonces, había una situación muy curiosa que es la presencia de un trayecto fistuloso, ¿no? Que nosotros decíamos, el típico paciente que te enseña, tengo un grano en la encía, ya no me duele porque ahora tengo un grano en la encía, ¿no?, que me ha salido, para hablar un poco en términos más coloquiales. Bien, bien. 70% de los farmacéuticos, o sea, no prescribían evidentemente, nuestras preguntas a los farmacéuticos era más bien, ¿tú tomarías Porque consideramos que la ¿Tú dispensación tomarías está justificada. antibiótico si tienes esa situación? El 70% dijo que sí. Pero en esa situación no hay que dar nunca. Claro. No hay que dar nunca porque, o sea, realmente, pues ese granito que describe el paciente en la encía es, ya no tengo la presión acumulada, ya me está saliendo, ya está drenando. Con lo cual, en ese caso, no hay que dar nunca. Entonces, eso nos llamó mucho la atención porque es relativamente fácil de atajar, ¿no? Es decir, si viene con el granito tal, ya sabes que ha drenado, ya no hace falta dar antibiótico. Y nos pasaba tanto a farmacéuticos como a odontólogos, pero ahí el porcentaje era un poquito más alto en el caso de los Por farmacéuticos. desconocimiento, quizás, porque nosotros ahí lo asociamos. Sí, no, esto es total Claro, falta de a formación. una Falta de infección. formación, falta de conocimiento. Entonces, el papel que puede tener el farmacéutico en la detección precoz que estos problemas de salud bucal, yo creo que tiene que venir respaldado por Sí. formaciones, por ejemplo, como las que hicisteis en el Colegio de Madrid, y formaciones un poquito más específicas. Por eso creo que la colaboración con los odontólogos, precisamente para identificar este tipo de problemas, para lo que dices, Ana, para generar protocolos de detección, de derivación correcta, de bloqueos, a lo mejor incluso de prescripciones antibióticas, porque la prescripción antibiótica, lo hemos hablado ayer más de una vez con los problemas respiratorios, por ejemplo. En el caso de primaria, de urgencias, también muchas veces es un problema. Y yo creo que este tipo de formaciones tienen que cada vez más. Al final son imprescindibles este tipo de formaciones. Y luego, Ana, Ujú. siempre nos gusta hablar un poco sobre bulos. Entonces, ¿nos podrías contar algún bulo que hayas relacionado con la odontología, así que te guste bien, para contarnos un poco por qué es un bulo y por qué es peligroso? Bulo o mito, o los dos. Aquí puedes explayarte lo que quieras. Pues mira, si queréis os cuento dos. Uno relacionado con los antibióticos Venga. ya que estamos y otro que probablemente ayude a toda la población que os oiga, no solo a farmacéuticos, sino si os oye también a alguien que no lo sea y que va a ayudar más en su día a día. Ujú. Pues relacionado otra vez con Genial. los datos de la encuesta. Fijaos que estamos todos acostumbrados a que siempre nos han dicho que el antibiótico hay que tomarlo al menos una semana, entre una semana y 10 días. Y ese es el patrón que encontramos de nuevo en las respuestas que obtuvimos en la encuesta. ¿Mm? Ya hay estudios que están demostrando que no hay que tomarlo tanto tiempo, que de hecho el tomarlo tanto tiempo hace que aumenten también las resistencias bacterianas. Mira, Que a día de hoy el protocolo descrito, por lo menos por nuestras directrices, ¿no?, de la Sociedad Europea de Endodoncia, como os decía, pero que también hay artículos que lo han hecho, bueno, pues en presencias de neumonías, es decir, de otro tipo de infecciones, están demostrando que en cuanto acaben los síntomas, tú puedes dejar el antibiótico y no solamente puedes dejarlo, sino que funciona igual que si lo tomaras 7 o 10 días. Y con ello estaríamos reduciendo también las resistencias bacterianas. Y otra Y las reacciones adversas a estas Sí, medicaciones. Claro, y otra de las cosas que se recomienda también a día de hoy es dar una dosis de choque, es decir, una dosis de carga inicial. Es decir, una vez que tú recetas el antibiótico, para que sea más Ujú. eficaz, dar una dosis doble como primera toma y a partir de ahí, en función del antibiótico que sea y en el patrón indicado, se toma la dosis habitual. esto sí que lo he Entonces, visto eso yo. en cuanto. Yo ya he visto alguna Yo, prescripción, sí. ya he visto varias Y prescripciones yo además con ese modelo, ¿eh? dentistas. Claro, Yo he visto en dentistas, ¿eh? De hecho, Ujú. una hace claro. 3 días que dije yo, si tú has dicho eso es porque es así. Digo, Pues esos son los patrones que se indican a día de hoy para este tipo de tratamiento cuando solo en los poquitos casos en los que hay que dar antibióticos, que en la mayoría no hay que darlos.
Entonces, eso era en cuanto a antibióticos. Y si os digo el otro mito, que no sé incluso, a ver si os llama a vosotros la atención y si lo estáis haciendo así. Bueno, pues habitualmente hemos creído siempre que para cepillarse los dientes, tú te cepillas los dientes y después lo que tienes que hacer es enjuagarte. Bueno, pues se ha visto que no hay que enjuagarse. Se ha visto que no hay que enjuagarse, que solamente hay que escupir porque así mantienes el flúor que está actuando sobre tus dientes. Entonces, esto es algo que estoy Esta ha sido, convencida, ya lo hago. ¿Lo ves? ha sido mi última discusión en una comida de Navidad familiar. No sé por qué salió el tema. Digo, que no hay que enjuagarse. Oh, pues sí, ¿cómo no te vas a enjuagar? Claro que sí. Que no hay que enjuagarse. Pues efectivamente es algo que ha cambiado y que muy poca gente sabe. Pues mira, Entonces, a vamos. día de hoy se recomienda mantener la acción del flúor para que, claro, porque si te enjuagas desaparece, ¿no? La acción, entonces eso es lo que se recomienda. Entonces, por eso os quería dar un poco como las dos, ¿no? Por un lado la del tema que nos atañe y por otro, bueno, pues si podemos mejorar en algo al que lo estoy oyendo, Pues dejar de mira, ahora enjuagarse. Sé tengo que yo una cuesta, Genial. duda. sé que cuesta. Una duda. Si no te enjuagas, entonces el colutorio te tienes que esperar un tiempo. Vale, claro. Entonces, ahí lo primero es ver si tienes que usar colutorio. O sea, no lo usas siempre. Uno normal, habitual. ¿Cuál es uno normal habitual? Es que siempre, que no tiene nada especial, me refiero. Es que hay distintos tipos de colutorio, pues el que tiene flúor o el que tiene el normal, me refiero, el de todos los días, como digo yo. Clorexidina muy Claro. baja dosis o cosas de Eso ese es. estilo. Es que Que son en muchas veces los que principio, recomiendan los claro, laboratorios en principio no hay ningún colutorio que esté especificado para utilizarlo de forma diaria. Es decir, de nuestro mantenimiento, por así Claro, o decirlo. sea, nosotros sí que el cepillado, por supuesto, con pastas y con pastas que tengan flúor, es lo indicado, pero después debería ser un profesional el que te diga qué tipo de colutorio necesitas y si necesitas colutorio. Es Vale. decir, el que estáis comentando habitual que no tiene nada, si no tiene nada, ¿cuál es su función real? Entonces, en gente que le recomienden utilizar un colutorio para el flúor, pues debería utilizarlo para el flúor, pero normalmente con el Con flúor la que tiene la pasta pasta de dientes no necesitas colutorio. El colutorio de Más que suficiente. clorexidina son además hay que 15 tener días. mucho cuidado. Sí, una semana Eso es o 15 días. Sí. porque claro, porque se pueden teñir los dientes, se pueden teñir las encías, entonces solo hay que usarlo cuando está indicado. Colutorio para dientes sensibles solo cuando está indicado por un profesional. Entonces, igual ahí la respuesta pues ayuda más todavía y Sí, es, no hay sí. un colutorio que haya que utilizar de forma diaria. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque muchos pacientes lo hacen como por el frescor que sienten cuando lo utilizan y muchos de ellos llevan alcohol y el alcohol irrita las mucosas. Ya. Entonces, si estás utilizando solamente por la sensación de frescor, no está indicado y desde luego está muy contraindicado si tiene alcohol. Vale, sí, ya Aquí el marketing no ayuda televisivo mucho. tampoco nos Eso ayuda. es, eso es. Y ya para terminar, Ana, ¿nos recomiendas alguna formación o algún tipo de guía, recurso formativo? A ver, pues yo sinceramente lo que recomiendo es estar pendiente de los colegios profesionales y de las sociedades científicas. O sea, hablábamos antes de esa conferencia que se ha hecho en común, pero se ha hecho también un curso. Se ha hecho un curso de salud bucodental a través del Colegio de Farmacia, en el que ha participado también el Colegio de Odontólogos, y se ha hecho de forma conjunta. Yo creo que ambos colegios luchan por nosotros como profesionales y ponen a nuestra disposición cursos, guías. O sea, nosotros ahora nos hemos comprometido, el Colegio de Farmacia y el de Odontólogos juntos, a hacer una guía para precisamente a partir de estos resultados ayudar, ¿no?, un poco a los dos colectivos. Entonces, yo recomiendo, o sea, yo es Genial. lo que recomiendo, o sea, es una de las funciones de colegios profesionales y sociedades científicas. No sé si vosotros tenéis muchas Sí, sociedades científicas, nosotros sí. sí. Estar pendiente de ellos, además, por supuesto, de leer literatura científica de calidad, ¿no? O sea, yo creo que todos los que estamos en una rama sanitaria nos hemos comprometido a estar formados el resto de nuestra vida y hacer una formación continuada, y pasa sobre todo por leer en revistas de impacto, en las revistas que están consideradas como que son las adecuadas para actualizar nuestro conocimiento. Creo que es nuestra obligación realmente estar Sí, es continuamente nuestra. leyendo lo que sale Sí. publicado. Eso es algo que nosotros por Estamos lo de menos acuerdo. tenemos muy presente y siempre estamos a la última dentro de nuestras posibilidades, porque es imposible estar ahí al final, a la última. Y sin más, Ana, para terminar, vamos a pasar a la dosis de competición, que sé que estás un poquito nerviosa, pero que te va a salir genial. Vamos allá.
bien, Ana, pues vamos allá. Vamos a empezar con la dosis de competición y para ello me pongo mis gafas de pensar para que salga mucho mejor. Guillermo, ¿tienes preparado? Bueno, te hacemos las preguntas. Si no las sabes, puedes decir pasa, ¿vale? Que no pasa Vale. nada, porque con la presión del tiempo, pues siempre ocurren estas cosas que se nos olvidan, se nos queda la mente en blanco. ¿Tienes el tiempo puesto, Guillermo? Venga, Cuando pues quieras, vamos Irene. allá, Ana. Primera pregunta. ¿Quién pintó la última cena? Leonardo da Vinci. Correcto. Esta es una pregunta que, bueno, yo no me plantearía saber jamás. ¿Sabrías decirnos qué tipo de empaste dental se ha prohibido en toda la Unión Europea a partir del 1 de enero del La 25? amalgama de plata. Correcto. Yo tengo 2, por cierto. Luego te Correcto, comento correcto. qué hacer con eso. Vale. Que Siguiente es no hacer pregunta. nada, básicamente es no hacer nada. Siguiente pregunta. ¿En Me qué quedo tranquilo. casa de Hogwarts fue clasificado Harry Potter? Ah, paso, no sé nada, no he leído Harry Potter. Aquí Irene te va a matar. Siguiente. ¿Dónde se han celebrado los Juegos Olímpicos del 24? De 2024. Hasta me da vergüenza, Los del verano pasado. me da vergüenza no acordarme. Que hubo una ceremonia de apertura bastante Ay, en París, polémica en en un río París, muy Muy bien. en conocido. París. Y por Digo, último, no puede ser que se me haya olvidado. y la última pregunta, ¿cuál es el antibiótico más prescrito por los odontólogos? La amoxicilina, Sí, espero. correcto. Sí. Perfecto, Lo genial. has Oye, hecho muy fantástico. bien. Y tú estabas Muy bien, preocupada, ¿eh? Ana, ¿eh? 4, ¿no? Te ha faltado Gryffindor. Oye, Sí, sí. Muy bien, lo 4 en 1, 10. siento, lo Nada, siento, que va, Fantástico. que va. Irene. Te perdono, Ana, porque sabes mucho de odontología y ahí... Bueno, pues nada, está Está genial, fenomenal. está Creo que nos fantástico, ¿eh? falta Está muy la bien. dosis de compañeros, ¿verdad, Guillermo? Efectivamente. Hoy en la dosis de compañeros vamos a transmitir la siguiente pregunta. ¿Qué factores valoras a la hora de elegir el analgésico post-tratamiento de conducto y cómo ajustas la dosis en pacientes con comorbilidades, tales como hipertensión, enfermedad renal o hepática? O sea, como yo me dedico a la endodoncia y básicamente es lo que estábamos un poco a lo mejor hablando antes, ¿no? Es más como el paciente que acude con dolor y que le estamos haciendo un tratamiento de conductos, si me estáis diciendo pues tratamiento de conductos, en realidad como el dolor que se produce tras el tratamiento de conductos es un dolor inflamatorio, que es como un poco la reacción-respuesta del paciente ante la agresión que nosotros le hacemos, ¿no? Que es básicamente meter limas, líquidos, soluciones de relleno. Realmente lo que nosotros recomendamos es utilizar antiinflamatorios. Entonces, en el caso de que un paciente tenga dolor, o sea, no le recomendamos que tome por sistema, solamente que si los días posteriores al tratamiento de conductos el paciente tiene dolor, puede recurrir a un antiinflamatorio en principio no esteroideo. Si tiene algún problema por el que no pueda utilizarlo, pues muchas veces le preguntamos cuál es el analgésico habitual que toma él, porque lo que nosotros sí que hemos visto también es que funciona muy bien aquel analgésico en el que el paciente confía. Entonces, en esos casos, bueno, pues si no pueden tomar un antiinflamatorio no esteroideo, recomendamos el analgésico que suelen tomar ellos, tipo paracetamol o similar, sabiendo que no le va a hacer el mismo efecto que un antiinflamatorio no esteroideo. Eso es lo que en principio recomendamos Ah, sobre Genial. todo. estupendo. Si ya el dolor es mucho más intenso, ya tenemos otro tipo de pautas pues más establecidas cuando hay un dolor muy, 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 ¿no? muy Sí, intenso que no se puede controlar y que a lo mejor pues recomendamos combinar un antiinflamatorio no esteroideo, tomarlo con paracetamol a la vez, ¿no? Para que está ahora como muy de moda, ¿no? Los últimos estudios han demostrado que ambos juntos Ujú. pueden potenciar la acción analgésica de uno y de otro. Incluso en casos extremos, a lo mejor mezclarlo con a las 4 horas tomar un opioide débil, que después volvamos a tomar el antiinflamatorio y vayamos eliminando el opioide débil de la cadena cuando consigamos eliminar el dolor durante las 8 horas hasta el siguiente antiinflamatorio no esteroideo, combinado o no con paracetamol. Pero eso ya es en casos de dolor muy intenso, ¿eh? Si no, los más habituales que utilizamos, antiinflamatorios no esteroideos y paracetamol. Pues nada, Ana, muchísimas gracias por compartir este episodio con nosotros. Si nuestros oyentes quieren encontrarte, ¿dónde y cómo podrían hacerlo? Bueno, pues yo estoy en la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, allí mismo, incluso si lo pones en el buscador, sale mi correo electrónico.
es bastante fácil encontrarme, yo creo. Pues la verdad que sí. Muchísimas gracias, Dana. Muchísimas gracias de verdad, que ha estado fenomenal el programa y la verdad es que hemos aprendido, yo creo que Guillermo y yo, un montón. Muchas gracias a vosotros. Estoy totalmente de Bueno, acuerdo. Muchas gracias. ¿No se te ha quedado nada en el tintero que te apetezca decir o que no quieres pasar la oportunidad de decir? Pues mira, casi que sí, porque estaba pensando ahora, ay, no he dicho esto. Venga. Y referente al tema que nos abordaba, ¿no? Que es el de la resistencia de los antibióticos, me preocupa mucho el paciente inmunocomprometido. Es decir, muchas veces, por lo menos en odontología pasa, no sé si os pasa a vosotros, para curarnos en salud le recetamos más antibiótico que a un paciente normal. Y sí que hay alguna situación, por ejemplo, en nuestro caso, el tener una celulitis, que sí que puede hacer que un paciente inmunocomprometido sí que tenga que tomar antibióticos respecto a lo mejor uno que no está en determinados tipos de celulitis. Pero en la mayoría de las situaciones que se están prescribiendo, al inmunocomprometido tampoco le hace falta y precisamente tenemos que pensar que el paciente inmunocomprometido es el que sí que necesitaremos que le hagan efecto los antibióticos cuando los vaya a necesitar realmente. Entonces, que pensemos también un poco más en él, no para curarnos en salud nosotros, de que no le pase nada, sino para pensar realmente en una vida larga de este tipo de paciente, ¿no? Que pueda actuar el antibiótico cuando realmente sea necesario. pues sí, la verdad. Ahí has dado en el Sí, clavo ahí yo también. creo que tenemos que vencer la experiencia con evidencia. Voy a dejar Me esa frase. encanta esa frase. Este final ha sido impresionante. Me encanta. Bueno, pues recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de audio favorita y encontrarnos en redes sociales como @boticonsejo, @Guillermo Estrada Riolobos y por supuesto en @La diferencia está en la dosis. Si os ha gustado el episodio de hoy, aceptamos que nos recomendéis, aceptamos reseñas positivas e incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche, porque recordad que la diferencia está en la dosis.